y el PET en el capítulo de viabilidad miocárdica. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias al doctor Gómez, que la charla debe de ayudarle a ustedes mucho, pero más que nada me ayudó a mí mucho porque no tengo que hablar de esas cosas. Pero vemos más o menos el valor clínico de la viabilidad y esta idea que lo que hace falta es recuperar la función. Voy a enfocar mi charla en las herramientas que tenemos con SPECT y PET para mirar la viabilidad. Pero voy a empezar a decirle algo un poco controversial, que el problema que tiene parte de la viabilidad y de la recuperación de la función es que la herramienta que estamos usando para evaluar esto no es buena. La fracción de eyección es una cosa que se inventó hace más de 50 años, a lo mejor 60, y que estamos viendo, y se inventó porque era una cosa fácil de hacer de aquella, que quiere decir que ven tratando de ver el corazón a final de diástole, y como lo vimos en la otra charla de disincronía, final de sístole y final de diástole en realidad no existen. Una parte del corazón está moviéndose por un lado, la otra parte se está moviendo para el otro. Tenemos ya muchos estudios donde, por ejemplo, no hay cambio de fracción de eyección, que se mejora la fracción de eyección de paciente, pero sí se mejora la sincronía del ventrículo izquierdo. Y entonces lo que voy a predecir, que en menos de 5 años, la fracción de eyección se va a reemplazar por otro número. Y sé que a lo mejor no me tienen que creer, pero piénsenlo, porque como vio el doctor Gómez, como nos mostró, estamos buscando cambio de 8 porcentaje. Si el error de lo que estamos midiendo es de 5 y queremos buscar algo de 8, muchas veces vamos a estar no bien en lo que estamos midiendo o en lo que estamos concluyendo de los resultados. Así que con eso empezaremos y si tenemos tiempo podemos hablar. Entonces, el orden de las cosas que voy a hablar, ahora más que nada enfocado a la herramienta, y si verán que tengo unas cuantas diapositivas, las mismas del doctor Gómez, esa nada más que le diré, recuérdense del doctor Gómez, y seguiré con lo otro. Entonces, ¿qué queremos detectar? ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, estudio de perfusión con nitratos, el uso del talio y también con el de 2 isótopos, la carga de cicatriz miocárdica, la carga de isquemia miocárdica, los patrones de PET y los parámetros de remodelación. Y se lo voy a decir ahora para que no se me olvide, porque a veces se me olvidan las cosas. Las imágenes que le voy a mostrar son lo que le llamamos imágenes de libros, que todas son muy bonitas, que todas son muy claras de lo que está pasando. Esa no es la vida. y por eso hacen falta las herramientas de cuantificar los cambios y entender el error de cada herramienta. Bueno, ya los objetivos de clínico están muy bien discutidos por el doctor Gómez, incluyendo el último punto. No solo es si el paciente se puede mejorar, no sé lo que pasó. No es solo si el paciente se puede mejorar, pero que hacemos algo para que no se empeore. Hace más de 40 años le pregunté al cirujano Bob Jones, de Duke, que fue uno de los primeros que trabajó en la cardiología nuclear, y le pregunté, si no hay viabilidad en un paciente, ¿usted le hace el bypass? Y me dijo, sí. Y de aquella 40 años, ¿y por qué? Y me dice, para que no se empeore el paciente. Claro,
controversial y hace 40 años, pero verán que hay por lo menos un estudio que yo sé, que queremos detectar disfunción ventricular reversible, miocardio en riesgo, miocardio viable. Ya también se ha hablado que hay diferentes herramientas de diferentes modalidades, y como ven aquí, el PET y el talio, esto fue del 97, ya hace casi 20 años, y vemos que sobre todo la FDG para mirar la viabilidad es una de las mejores herramientas que tenemos, pero hay otras, incluyendo el eco de dobutamina, que tiene muy buena especificidad. Pero hablaremos de la parte nuclear aquí. Y también tenemos que, como ayer le dije, quiero que ustedes en sus países empiecen a planear para tener PET y para usar el PET como otra herramienta, pero sé que muchos no lo tienen, pero sí lo que tienen los estudios de SPECT y tienen los nitratos. Y no me recuerdo, alguien también mostró esta diapositiva, y esto es como los nitratos mejoran el flujo de sanguíneo colaterales. Y si vemos un estudio de sestamibi así, de reposo, la parte de la función o la parte de perfusión, vemos aquí donde está el defecto, hipoperfusión, y después de los nitratos, y ves que la función se ha mejorado y hasta el defecto se ha hecho más pequeño, puede predecir que este paciente se va a mejorar después de revascularización. Y me imagino que una herramienta que usan muchos de ustedes y que la deben de usar más, sobre todo en pacientes, cuando se habla de viabilidad, usualmente se habla de pacientes o de falla cardíaca o de enfermedades más avanzadas, porque en los que no son avanzados tenemos las herramientas más fáciles de verlo. El protocolo de viabilidad con talio, ya hay diferentes protocolos. Ves el estudio de esfuerzo, y sabemos que el talio opuesto a sestamibi o tetrofosmina se redistribuye, y entonces por muchos años de aquella veíamos la redistribución, pero vemos que muy poca redistribución en esta pared, y también se habló de esto ayer, que parte de la razón que no ven redistribución es porque no queda suficiente talio en la sangre para llenar el trazador en esa pared. Entonces la reinyección ayuda mucho, y vemos aquí que se ha mejorado mucho comparado con el estudio de esfuerzo, y que esto nos predice. Todo esto se puede medir de forma cuantitativa por la reversibilidad, y hablaremos de eso, y le hemos hablado de eso antes. Y también estudio de 24 horas. Le digo que yo no creo en los estudios de 24 horas, y la razón es que he probado a mí mismo. Si volvemos a cuantificar y vemos a ver el error que hay en 24 horas, y vemos el ruido del fondo de cuentas, casi todos los pacientes parece que se mejoran, aunque en realidad no se están mejorando. Así que mi opinión no sirve mucho. La reinyección sí, y claro, si lo ven aquí no hay que reinyectar, y hay diferentes protocolos, que muchos que van directamente de esfuerzo a la reinyección. Y por eso, sobre todo, mis colegas de Cirsana hace años desarrollaron este protocolo de 2 isótopos, y la idea aquí fue de que usar el tecnecio para tener mejor imágenes y para cuantificar la función, pero usar el talio porque es mucho mejor para ver la viabilidad, la integridad celular. Y como ven en este paciente, vemos un cambio entre esfuerzo a reposo, y vemos que está cuantificado de esta forma. Vemos los mapas polares, y entonces estos mapas se normalizan el uno al otro. Claro que las cuentas son diferentes, porque la inyección, la dosis fue diferente, pero para compararlo, hay muchos que preguntan, bueno, ¿cómo es que yo
cuando yo empezaba a entrenar a los fellows, vamos ahora a hablar de 30, 40 años, me decían, bueno, si subo el contraste, esto desaparece. Si subo el contraste, veo defecto en todo el mundo. Si bajo el contraste, esto desaparece. ¿Qué hago con el contraste? No lo toques. Y por eso hace falta que todo salga de forma automática de la computadora y, por ejemplo, estas imágenes, aunque ustedes la vean, ya están normalizadas por la cuantificación, que ya la computadora, el algoritmo sabe las cuentas en el miocardio izquierdo, y entonces podemos normalizar las imágenes al miocardio, no necesariamente a las cuentas afuera del miocardio, que pueden hacer hasta más calientes de las del miocardio. Así que primero es cuantificarlo para interpretarlo con la vista, pero recuérdense, eso ya es parte de la cuantificación. Y entonces después para compararlo con la estadística, a ver, porque siempre vamos a ver cambio, la pregunta ¿es un cambio significativo? ¿Es reversible lo suficiente para decir que hay isquemia? Y claro, si todo está hecho bien, con la vista podemos decir que este paciente es verdad, pero la otra pregunta es qué cantidad es reversible, ¿no? Y vemos el tamaño del defecto de hipoperfusión, vemos después de normalizar estas dos imágenes, muchos creen que es de una sola píxel, es por la pared entera más normal, que se ve en el estudio de esfuerzo, y entonces normalizamos esa misma pared a la otra pared, y la diferencia entre las dos es lo que vemos aquí en estos mapas reversibles, y entonces aquí vemos la extensión de la hipoperfusión y aquí la severidad por desviaciones estándar. También para ayudar por la vista, pero como ya se habló ayer también y hablaremos un poco más, hemos cambiado cómo se cuantifica para ver la carga isquémica, para poder usar los mismos números parecido al estudio de Jakamovich, porque ya hay muchos datos de cómo se usar esa información. Bueno, la otra pregunta es la carga de cicatriz o la carga de necrosis miocárdica. Y aquí vemos un defecto que está más o menos fijo entre de esfuerzo y reposo. Esto es un estudio, creo que es de Rubidio. Lo corté, por eso no me... No, perdón, aquí están esto es un estudio de SPECT. Y entonces ya sabemos que tenemos herramientas de hace muchos años. Estas herramientas Gibbons de Mayo Clinic fue el primero que la usó. Y es una cosa muy fácil que decir, bueno, si hay captación de perfusión, la célula está viable. Si la captación baja menos del 50%, no es viable. ¿Es una cosa perfecta? No, pero una cosa que se ha usado por muchos años. Entonces aquí vemos que podemos cambiar el umbral aquí al 50% y vemos la parte que baja menos del 50% de lo máximo y hasta que nos dice que 21% de miocardio está fijo por este algoritmo. De nuevo, no perfecto, pero también, como nos dijo el doctor Gómez, bueno, aquí hay cicatriz, aquí hay necrosis, pero esta parte toda está viable. Así que te está dando una información de que este paciente se puede recuperar la función. Pero como he dicho, es simple la idea y un poco demasiado simple. Hemos tratado de mejorarlo un poco, no solo viendo la parte, usando el algoritmo del 50%, pero también viendo el engrosamiento. Y saben ustedes que todo
todos los softwares que existen ya para cardiología nuclear tienen estos mapas de engrosamiento. Y yo creo mucho más en el engrosamiento que en la motilidad. Y la razón es que es mucho más fácil de cuantificar, porque la única forma que la pared se mueve es si el miocardio se está engrosando. Y el engrosamiento es el cambio de cuentas, que de nuevo es una cosa que somos muy buenos de ver, o con la vista o con los números. Así, si vemos el mapa del engrosamiento, el mapa de perfusión fija y la parte que cae menos del 50%, los juntamos los tres y este es el mapa que nos da ahora de la necrosis. Y aquí compara el patrón con late gadolinium enhancement, con resonancia. Y ven lo parecido que son el uno con el otro. Y ven aquí usando el otro algoritmo, que casi todos los tenemos, del 50% comparado con la carga de cicatriz de resonancia. Y ahora si lo comparamos usando estas otras herramientas, mucho mejor resultado, mucha mejor correlación. Esto también fue mostrado por el doctor Gómez, que en los Estados Unidos, como en todas partes del mundo, el protocolo que usamos, por ejemplo, en nuestro lugar, es para decir si el paciente se debe revascularizar. Y en realidad no es si el paciente se debe revascularizar, es si el paciente se debe ir al cateterismo, si no tiene el diagnóstico, y buscando por lo menos un 10% del ventrículo izquierdo en riesgo. Y parte de lo que pasa ya es que si no hay alguna confirmación de este porcentaje de isquemia o más, o este porcentaje de parte del miocardio que se puede mejorar, las compañías de seguro no reembolsan los estudios. ¿Qué quiere decir? Si nada más usas la anatomía para hacer la revascularización, no te pagan por la revascularización. Ahora ya esta diapositiva la hemos visto por lo menos 5 veces y cada vez que veo a Hakamovich le digo así. Y una muy importante, y entonces ¿por qué es tan importante? Y hemos hablado también, y no sé si la doctora Leslie Shaw va a hablar de Ischemia Trial cuando dé su charla, pero ya de esto, y sí, como se ha hablado, fue un estudio retrospectivo y no fue randomizado y todo eso, pero estamos buscando este 10% en los pacientes, 10% de carga de isquemia, y como le recordaré, este no es el SSS, este es el SDS, el cambio entre reposo y esfuerzo, no la cantidad de hipoperfusión. Pero entonces, que si es menos del 10%, ¿para qué mandar al paciente al laboratorio de cateterismo? ¿Por qué? Porque si ven una estenosis, lo van a revascularizar. Y entonces la pregunta es, ¿ese paciente se debería ir a revascularizar? La única forma que no lo hagan es si no ven al paciente. Entonces aquí nos hace falta la habilidad de identificar pacientes con suficiente isquemia para que la revascularización ofrezca estos beneficios. Y entonces, por ejemplo, quiero mostrarles de nuevo, porque creo que también uno de ustedes lo hicieron ayer, cómo se mide esta carga isquémica y que le llamamos ischemic burden. Y vemos en este paciente, y en su mente más o menos piensen, bueno, ¿qué porcentaje del ventrículo izquierdo hay isquemia aquí? Y si usamos lo que se dijo ayer y lo que estamos usando ya
todas las herramientas de software, no solo la de nosotros, pero la de Cedars-Sinai, la de Invia, todo el mundo, porque este número es tan importante. Aunque ven que todavía mostramos los mapas antiguos de la extensión y la severidad, ahora los números que te damos son los números del el Somster Score. Este es el score para cada uno, el puntaje para cada uno de los segmentos, que saben 0 es normal, 1 es equivocado, 2 es reducido de forma moderada, 3 severa, 4 que no hay ninguna captación. Entonces, se suma, todo está hecho totalmente automático por el ordenador y se suman los números, son 14 dividido por 68, porque es 4 por 17, y es el 21%. Pero acuérdese, esto es la hipoperfusión, no la isquemia. Y eso es un poco confundido también, a lo mejor lo podemos discutir después. Pero lo que nos hace falta es este número, la parte de reversibilidad, que este es SDS y hay 13 aquí, y 13 por esta misma fórmula nos da un 19%, que es más de 10%. Esto es un buen paciente para mandarlo al cateterismo y para que esté revascularizado. Y como dije al principio también, que claro, la viabilidad está relacionada al engrosamiento, y lo dije antes, pero aunque hay buenas fracciones de eyección, de reposo y de esfuerzo, la información que tenemos aquí, que ven que engrosamiento más de 40% en estos estudios es muy normal, pero tenemos engrosamientos que son negativos. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo puede haber engrosamiento negativo? Porque se está afinando el corazón. Y aquí sí tenemos que usar la fase, que es una fase que está como a 180 grados el uno de la otra, y por eso es negativa. Mucha información cuantitativa, y también, como dijo el doctor Gómez, los volúmenes, como verán o ya lo saben, son muy importantes, porque el mismo paciente con todos estos números, con un volumen normal o un poquito anormal, comparado con un volumen increíblemente grande, no son los mismos pacientes y no se van a mejorar necesariamente por la revascularización. Ahora, los estudios bonitos de PET, y esto, como digo, todos son imágenes de libros, y aquí vemos un estudio de reposo, de perfusión, y si ven ustedes eso, dicen, bueno, aquí no hay aquí no hay viabilidad, esto está muerto. Pero ya nos mostró, sobre todo el equipo de UCLA, que si vemos el metabolismo de la glucosa por la FDG, este mismo paciente, si está captando la FDG, la única forma de hacerlo es si la célula está viva. Y entonces, este es el patrón de mismatch y este es el patrón de hibernación que es muy importante revascularizar a estos pacientes, y hablaremos un poco más de eso. También se habló ayer de las características de la FDG, pero para recordarnos, el corazón normal utiliza los ácidos grasos como fuente de energía, pero en presencia de isquemia se utiliza la glucosa. Creo que fue Prem Soma el que habló de esto, que claro, este estudio está hecho cargado por glucosa, para que también el miocardio normal también capte la glucosa, y el miocardio que está viable, aunque tenga isquemia, también la capta para poder ver la forma del ventrículo izquierdo. Y aquí los tres patrones, el que vimos ahora de mismatch, que quiere decir que esto está bajado de perfusión, pero hay suficiente metabolismo. Este es que hay un match transmural, que esto está prediciendo que no hay viabilidad, por lo menos en esta pared. Y si no es transmural, como diferencia entre la perfusión de reposo con amonia comparado con la FDG, aquí espera que es non-transmural scar.
Entonces tenemos el patrón normal cuando la perfusión está normal y el metabolismo está normal o un poco reducido. La concordancia donde los dos están reducidos. El mismatch cuando la perfusión está reducida y el metabolismo está mayor que la perfusión. Y el paradójico, que es el reverse mismatch, cuando la perfusión está normal o ligeramente disminuida con metabolismo menor de la perfusión. Que como ven, no necesariamente dice normal o anormal, dice mejor mayor o menor. Y esa es la parte difícil. Y esa es la parte donde la vista es muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos muy diferentes formas de los trazadores captando. Que esta es FDG y esta es amonia. Y quiere decir que para normalizar el uno al otro, para comparar si esto está pasando, como lo hicimos con el tecnecio, por ejemplo, es mucho más difícil esa normalización para ver si hay cambios, si uno está más alto que el otro o menos alto que el otro. Y entonces hay herramientas ya desarrolladas y vemos aquí en este estudio, es un estudio que la perfusión y el metabolismo, los dos están reducidos, que quiere decir que por lo menos la parte reducida no es viable. Y vemos aquí con la vista, después de la normalización, que los dos están reducidos en el ápex. Y cuando lo cuantificamos, podemos comparar, esto es un estudio de PET, de rubidio y de FDG, comparamos el rubidio de reposo a las bases estadísticas de patrones normales, y esta parte es la que sale hipoperfundida en reposo, y vemos el estudio de FDG, normalizamos las paredes normales las unas a las otras, y entonces se hace esta cuantificación para decir, ¿hay algún cambio entre la una y la otra? Si está en blanco, si está aclarada como en lo reversible, quiere decir que hay mejora. No hay mejora ahí, y también vemos en el mapa de engrosamiento que hay son engrosamiento negativo, que está disquinética esta parte, como se esperaría en una parte necrótica. Otro paciente, y nada más me quedan como 2 o 3 minutos, un poco más rápido, el patrón de mismatch, hibernación miocárdica, ven la perfusión que está rebajada aquí, y que la FDG, el metabolismo, está mejorado. Y entonces cuando lo normalizamos, vemos la diferencia y podemos poner la estadística, y entonces nos dice, bueno, aquí está el defecto de reposo, pero todo esto es viable. Todo está superado por no puedo leerlo, creo que es un 15% de mejora, y aquí lo puedes cambiar el umbral, pero usamos el mismo siempre para lo que se está confirmado por las evaluaciones. Lo interesante es que este paciente tiene una fracción de eyección de 14, que estos son los pacientes que el cirujano no quieren que le encuentren viabilidad. Y cuando hacemos estos estudios, estos son los pacientes que nos mandan, y entonces, claro, no le gusta. Como verán en el próximo paciente, muy parecido, mismatch, muy bonito, un 46%. Esto fue un milagro que nos mandaron ese paciente. Porque si la fracción de eyección es más de 35 o más de 25, le hacen la cirugía, ¿no? Pero lo ven igual. Este es más fácil porque es más normal al paciente. Ven el defecto aquí de perfusión y mucha mejora, casi totalmente normal el metabolismo. Muy bonito como es reversible o como se mejora aquí. Y con una fracción, este paciente es modelo para revascularizarse. Otro paciente muy interesante con el patrón paradójico. Y de estos pacientes se aprende mucho. Este es un paciente de bloqueo de rama izquierda, y esto no es revascularización, es antes y después de la resincronización. Y aquí vemos
que perfusión está más o menos preservada, la metabolismo está rebajada. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica que por la resincronización se mejora el metabolismo de la pared septal? Bueno, si vamos a los experimentos, si vamos a los experimentos, nos dice que este patrón paradójico en animales se ha probado que es aturdimiento. Entonces, lo interesante es que nos está diciendo que en estos pacientes de bloqueo de rama izquierda avanzada, esa pared septal se está aturdiendo y que la resincronización lo puede mejorar. Bueno, vemos aquí un estudio de hace muchos años del Dr. DiCarli, argentino muy famoso, del 98, mirando el patrón de mismatch, estos pacientes de falla cardíaca, una fracción de eyección muy baja y difusión muy severa. Muchos de estos pacientes tenían fracción de eyección de 20, de 15. Y aquí vemos con mismatch comparado sin mismatch, y aquí revascularización comparado con tratamiento de medicina, y vemos que aquí mucho más mejoría por la revascularización comparado si no ve el mismatch, que no fue significativo la diferencia. Lo interesante que por alguna razón no se ve aquí, pero parecido a lo que dijo el doctor Gómez, que si ves los datos crudos de él, ves que aquí esta parte al principio la revascularización bajó, porque imaginas mucho de esto al principio, pero después si el paciente vive después de la cirugía, tiene muy buena prognosis. Y también parecido a lo que dijo el doctor Gómez, que el volumen tiene mucho que ver. En estos mismos pacientes, en un estudio con DiCarli en nuestro laboratorio, vieron que el mismatch nos da muy significativo de predecir el prognosis del paciente comparado con la historia clínica, pero si le añadas el volumen diastólico y hasta el sistólico, te sigue dando más y más información. ¿Por qué? Porque llega un punto que el ventrículo izquierdo está tan grande que, por lo menos que sabemos ahora, no se puede hacer nada para remodelarlo de la forma que nos hace falta. Y claro, estas son herramientas que tenemos, los volúmenes los cuantificamos bastante bien, la masa la cuantificamos bastante bien, la masa con error de 30%, que quiere decir que un error bastante grande, pero esto es tan grande lo que estamos viendo que es significativo en los estudios. Otra herramienta que tenemos es ver el índice de forma, el Shape Index, que lo puedes cuantificar por la relación entre el eje corto y el eje largo, o por la excentricidad, que se usan lo mismo, pero un poco más sofisticada la fórmula. Y claro, mientras más luce el ventrículo izquierdo como una bola de soccer, más remodelado está el corazón, peor está el corazón, más anormal. Y mientras más largo esté el eje largo, más normal está la forma. Y esto lo podemos usar también para ver si se remodela. No tengo que hablar de Stitch porque el doctor Gómez hizo esto muy bien. No tengo que hablar de esta diapositiva porque también él la mostró, que dice, aunque el Stitch nos da muchas preguntas y los otros ensayos, muchas preguntas comparado con la viabilidad, que siguen diciendo que si hay viabilidad, es mejor revascularizarlo que si no la hay. Y si soy yo que estoy enfermo, prefiero tener viabilidad de no tenerla. En conclusión, entonces, el objetivo primario es asegurar la supervivencia mejor y más prolongada del paciente. El resultado de la revascularización miocárdica se considera el método ideal, pero tiene debilidades, como ya hablamos de la fracción de eyección, la recuperación parcial o total de la función ventricular. Preintervención es un indicador superior a otras técnicas. La falla de mejorar la función del ventrículo izquierdo no está asociada con un peor prognosis.
muy interesante, un estudio de Samadhi de hace más de casi de 20 años, que es parecido también a lo que dijo el doctor Gómez. Y detectar viabilidad quiere decir que hay alta probabilidad de viabilidad, pero no detectarla no es necesariamente que no la hay. Eso, si busca, encuentra, pero si no encuentra, no quiere decir que no existe. Y esa es la parte que es un poco difícil. Y todo depende de la herramienta que use, la severidad de la enfermedad cardíaca, la proporción de isquemia y necrosis. Muchas gracias.